Y bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Hablemos Aquí y Ahora. El día de hoy está con nosotros la doctora Mariam Doom, quien es psicóloga clínica y ha desarrollado una serie de herramientas en una plataforma que se llama Digital Safe, donde se trata o su objetivo es ayudar a que los padres desarrollen una mejor crianza más integral para sus hijos, dándoles las mejores herramientas para la educación y el crecimiento de los hijos. Mariam, bienvenida a Hablemos Aquí Ahora. Qué gusto tenerte en este programa. Gracias César, feliz de estar aquí contigo hoy. Mariam, pues antes de iniciar en esta conversación de lo que vamos a hablar, me gustaría que las personas que nos escuchan y que nos están viendo pudieran conocerte un poquito más allá de ti, de lo que saben, de lo que ven en tus redes sociales. Y me gustaría hacer una serie de preguntas donde tú me contestes de forma breve y rápida lo primero que se te venga a la mente. ¿Te parece? Dale, pues, divertido. Mariam, en una palabra. Divertida. Divertida. ¿Qué te quita el sueño, Mariam? El no saber si vamos a seguir conectando como conectamos hoy en día. Si pudieras vivir, Mariam, en una película, ¿en qué película elegirías vivir? Uy, no veo películas, leo muchos libros, así que no te puedo responder esa pregunta. Bueno, suponiendo que en un libro pudieras estar dentro de la vida de un libro, ¿qué libro elegirías? Me encantarían las novelas de Yalom, que es un escritor, uno de mis escritores preferidos, psicólogos. Ok. Si tuvieras que comer solamente una cosa y eso nada más, de la cual tendrías que repetir y no te cansarías, ¿qué elegirías de comer? Fresas. Ok. ¿Cuál es tu aroma o tu olor favorito? Jasmine. ¿Cuál es tu sensación favorita, Mariam? Como cosquillitas, ¿sabes? Ajá. Como la sensación en el estómago, del nerviosismo. Ajá, tal cual. Ok. ¿Cuál es el pensamiento, Mariam, que más te visita? Ay, para mí es la alegría del vivir. ¿Qué prefieres, soledad o compañía? Compañía siempre. Ok. ¿Cuál es ese consejo, Mariam, que en algún momento de tu vida te dieron y que hasta el día de hoy te acompaña? Las cosas son más simples de lo que nosotros pensamos. Ok. ¿Qué tan en serio, Mariam, te llegas a tomar tú la vida? No muy en serio. Creo que mientras más en serio nos las tomamos, es más doloroso. ¿Tienes algún objeto, no sé, algo material que atesores y que sea muy valioso para ti? No creo en nada material, así que no. ¿Cuál consideras, Mariam, que es el peor defecto del ser humano? Ay, creerse las mentiras de su cerebro. Mariam, yo sé que tú eres una persona muy profunda y me gustaría saber a qué te suena el silencio. Hoy en día me suena sabiduría. ¿Qué es aquello, Mariam, que has vivido y que nadie se podría perder de experimentar alguna vez en su vida? Aprender a meditar. ¿Cuál crees o cuál consideras que es la ironía más grande de la vida? Ay, el estatus. Ok. ¿Cómo te gustaría ser recordada, Mariam? Como alguien simple, que le gustaba disfrutar y que quería ver en otros una sonrisa. Mariam, pues muchas gracias por responder estas preguntas que quizás no esperabas, pero es a través de ellas donde podemos como conocer un poquito más de ti, de cómo eres, así que muchas gracias. Mariam, ahora sí iremos un poquito más a ritmo en esta conversación, en este podcast, y me gustaría saber un poquito cómo fue tu infancia, dónde creciste, de dónde eres, cómo eran tus padres, cómo eran esos días que pasabas de niña, si había algún aroma que te recuerda como a tu niñez. Me gustaría como conocer ese mundo de Mariam.
Mira, yo era una niña muy feliz. Yo crecí en Venezuela con mis dos papás. Soy hija de inmigrantes, judía. Soy nieta de abuelos que vinieron del Holocausto, fueron parte del Holocausto. Y tuve una niñez, yo diría, bastante feliz, bastante alegre. Me encantaban los deportes, me encantaban las actividades. Siempre conecté mucho más con mis amigos hombres mientras que crecí hasta que llegué a la adolescencia y ya Ujú, la cosa se puso como que un poco más complicada estar con hombres, ¿no? Y ahí fue donde empiezo a tener relaciones más con mis amigas que amo y quiero muchísimo. ujú, Me casé muy temprano, me casé a los 20 años, me vine a vivir a los Estados Unidos. Nunca ujú, pensé que iba a ser psicóloga, terminé siendo psicóloga porque mi papá me dijo que sea psicóloga, que tenía que escoger una carrera, ¿sabes? Que era ujú, acorde a ser mujer para que pueda trabajar y tener hijos. ujú, Pero siempre me sentí muy diferente, la verdad, al resto de la gente ujú, con la que estaba. Desde pequeña tenía ideas sobre la vida muy distintas a mi alrededor, no venían de internet, no tenía ujú, libros para leer. Mi mamá sí, desde los 14 años me daban muchos libros. Yo leía a Eric Fromm, leía a Freud, leía a Viktor ujú, Frankl. O sea, desde muy pequeña estuve con mucha información sobre la humanidad, la psicología, muy interesada en ese aspecto. ujú, Y crecí con muchos déficits de aprendizaje. Tenía déficit tenía ADHD, o sea, déficit de atención, tenía ujú, dislexia. Y bueno, ujú, la verdad es que gracias a Dios mi familia siempre creyó en mí y nunca me limitó por ajá, esas dificultades que tenía de aprendizaje. Y nada, con muchas ganas de vivir, aprender intensamente. Y bueno, y ujú, así llevo mi vida la llevo con una intensidad ujú, muy fuerte, tan fuerte que ujú, después de la pandemia tuve que hacer algunos reajustes que me llevaron ujú, a donde estoy ahorita, que estoy en un ujú. estado de mucha más felicidad, más conciencia. Y bueno, por eso me he animado a hacer cosas nuevas en mi profesión. Fíjate, Mariam, que algo bien curioso, que la mayoría de las personas que llego a entrevistar me dicen que la pandemia fue como un parteaguas en su vida, como que a todos la pandemia les movió, pero fue algo pues sí, muy difícil a nivel mundial, pero fue algo que al final les movió mucho interiormente, o creo que a todos como humanidad nos sacudió y nos puso otra vez como que los pies en el piso. Y te quiero preguntar, al escuchar tu historia, Mariam, me doy cuenta de que siempre fuiste una niña que te sentiste quizás distinta, que te costó Uh como -huh. quizás encajar como en tu generación, se podría decir, que quizás eras un poquito más madura que la mayoría de los jóvenes. ¿Sufriste alguna especie como de bullying o algún momento en el que tú decías, no entendías el por qué eras de esta forma, en el sentido de que quizás ibas más adelantada o tenías una madurez superior a los niños? O sea, para mí la manera de manejar eso, nunca tuve bullying. La verdad es que Ujú, creo que una de mis fortalezas son mis habilidades sociales, que siempre me ayudó un montón a ujú, esconder un poco mi inseguridad que había por detrás de esa sensación de diferencia. Y mi manera de manejarlo era teniendo muchos grupos de amigos, o sea, explorando ujú, distintas amistades, ¿no? ujú, Para tratar de entender un poco de quién era yo, ¿no? Y con ujú, quién grupo estar. O sea, mis amigas más cercanas de toda la vida, que todavía son mis amigas, me dicen que yo ujú, siempre tenía grupos paralelos, que yo siempre cargaba con grupos paralelos. Y era una necesidad que tenía muy profunda desde también entender al otro, ¿sabes? De un lugar único. O sea, siempre me ha dado curiosidad el ser humano y siempre he ujú, valorado eso, ser diferente. No me gusta ponerme lo mismo que todo el mundo, no me ujú, gustan los grupos, me gustan las relaciones individuales. Y sí, creo que de alguna manera u otra eso me ha ayudado y me ha estimulado leer un montón. Y por eso, o ujú, sea, termino hoy en día escribiendo una novela en el 2050. O sea, yéndome un ujú. poco más allá. O sea, yo tengo Ajá, pacientes de todas las generaciones y ajá. cuando tengo la juventud cerca mío, o sea, me vibra. O sea, sé que tengo muchas cosas en común y tengo 40 años, ¿no? Escucharte me lleva a eso, como que eres una persona, como dices, tenías diferentes grupos que podías enlazarte con personas mayor, con personas menores y podías tener como esa habilidad de poder conectar, ¿no? Y esa empatía con los demás. Y me gustaría, ahondar un poquito también en tu vida, preguntarte, en algún momento, Mariam, te pregunto esto porque en este programa siempre tratamos como de llegar a
a conversaciones profundas, de conocer a la persona que está detrás, saber un poquito que la vulnerabilidad de las personas, porque como dice Michelle Obama, siempre lo digo, las personas cuando muestran su vulnerabilidad, que generacionalmente y sobre todo en América Latina se nos decía que ser vulnerable era como mostrarte débil, ¿no? O sea, mostrar como que eso que tenías interno era porque la gente no era bueno, porque la gente podía atacarte, porque se podían aprovechar de esa vulnerabilidad en ti, ¿no? Y te quiero Ujú. preguntar, ¿en algún momento tuviste alguna decisión, un punto de inflexión que tomaste, que a partir de esa decisión hubo un antes y un después en la vida de Mariam? Sí, o sea, yo creo que yo, y tiene mucho que ver un poco con, con mis antepasados. O sea, creo que en Ujú, un momento yo decidí decir no más culpa, ¿sabes? No más culpa. O sea, no más ujú, vivir una vida desde lo que los demás esperan en mí, no más vivir ujú, una vida desde el pensar que hay que sacrificar, ¿sabes? No ujú, más. O sea, como que yo, como me gusta tanto la gente, siempre fui muy dada. ¿Sabes? Y sí ujú, llegó un momento en mi vida que dije, ya, no se puede estar dando tanto, creo que hay que un poco ir para atrás y decir por qué doy, no simplemente dar, ¿no? ujú, Y yo creo que yo tengo eso muy fuerte en mí, yo lo hablo full con mi mamá y mi mamá no entiende porque ella no sufre de culpa y la verdad es que ujú, viene mucho de lo que yo, las vivencias que yo tuve en mi familia con mi abuelo que es sobreviviente del holocausto. O sea, él hizo wow, un trabajo súper fuerte para que yo sea espiritual y era desde la culpa, era desde la rabia. Y ujú, hubo un momento hace muy poco que me di cuenta de eso, me di cuenta de que la espiritualidad que yo cargaba no la podía manifestar porque venía desde ese lugar y no venía ujú, desde el lugar en el que podamos realmente entender que la vida es para disfrutarla al 100%. Y para eso te tienes que aceptarte 100% quién eres tú. Y eso es una de las cosas más difíciles para mí, yo creo, en aceptar, ¿sabes? Lo multifacética que yo soy como ser humano, el hecho que me gustan muchas cosas, el sentir también de que, o sea, yo a veces digo, muchas veces lo pienso, veo la juventud y ujú, veo todos estos labels de identidad sexual, LGBTY y ujú, todo esto, ¿no? ujú, Y cómo la juventud está tratando de conectar desde lo que somos iguales, desde lo que somos parecidos, buscando estas categorías, ¿no? Y yo digo, si yo hoy voy a nacer, ¿qué sería yo? Me ujú, pregunto muchas veces. O sea, realmente pienso que los seres humanos, cuando yo los veo, se me hace muy difícil verlos desde el lugar de la sexualidad. O sea, que los ujú, veo desde un lugar de mucho amor y creo que esa aceptación de mí misma de que realmente, ¿sabes? Veo al ser humano desde ahí, desde un lugar de que sin ningún ujú, tipo de label y categoría, ¿sabes? Fue para mí algo precioso ujú, dentro de mí. O sea, fue una aceptación grande que me ayuda a poder tratar a mis clientes desde un lugar mucho más humano, desde un lugar ujú, con mucha más aceptación y desde un lugar en donde ujú. realmente puedo conectar con su esencia, ¿sabes? Tratando de sacar todos los componentes de la crianza y expectativas que hacen que una persona no pueda verse a sí misma tal y como es por el miedo al que dirán, por el miedo a lo que la sociedad espera de ellos, porque así es el cerebro. Nosotros actuamos en función a lo que sentimos que la sociedad espera de nosotros y automáticamente no somos lo que nuestra esencia realmente nos está mostrando. Marian, me identifico mucho con lo que estás diciendo porque yo igual, yo nací, crecí en una formación católica y crecí con esta formación en escuelas donde la culpabilidad era la base de la formación, porque viví, o sea, todo era malo, o sea, todo era malo, todo era Dios te va, ¿sabes? O sea, como tratar de agradarle a Dios, esta parte de decir, está mal esto, está mal que te cuestiones, que te preguntes, está mal que hagas ciertas cosas, está mal que seas de cierta manera, porque eso no es lo que le agrada a Dios, porque eso no es lo que le gusta a Dios, ¿sabes? Este tipo de cosas con la que desde niños crecimos de que pórtate bien porque Dios, ¿sabes? Toda esa cosa de que si te portas bien, Total. Dios te premia y si no sigues los mandamientos o ciertas reglas de en una religión, Dios se enoja
y toda esta parte de la ira, ¿no? Entonces siento que al crecer fui como aprendiendo y entendiendo y quitándome esos patrones limitantes que como ser humano me impedían conocerme a mí mismo, aceptarme a mí mismo y elegir lo que yo quería hacer y no elegir lo que mis papás, lo que la sociedad, lo que la religión o lo que mi círculo, mi entorno querían o esperaban de mí. Y es un poco de lo que hablas ahora, esta parte de encontrarnos con nosotros mismos, de ser quien somos. Y ahorita mencionaba la espiritualidad y me gustaría saber, Marian, porque dices, vienes de una familia judía, que también son ciertos parámetros cuadrados, da igual que todas las religiones, ¿no? Hay cierto un modelo muy estructurado donde no puedes salirte de ciertos lineamientos porque ya no estás siendo bueno en la religión. ¿Cómo vives hoy en día tu espiritualidad? ¿Cómo lograste desarrollar esa espiritualidad que tienes ahora, en la que quizás puedes meditar, en la que quizás puedes conectar con el Dios en el que tú creas, estando donde sea, sin importar estar en una religión, estar en otra religión? ¿Cómo has evolucionado esa espiritualidad en ti? Mira, yo siempre creí en el alma, o sea, para mí era más que obvio. Mi abuelo me mandaba profesores de judaísmo a la casa y yo no hacía más nada que preguntarle cosas de Cábala, que es uno de los libros en el judaísmo que habla la parte más mística de lo que es el alma. Y la verdad es que cuando realmente conecté para realmente sentirlo fue la meditación. O sea, un día conocí a una persona que de verdad me reflejó, tipo, realmente vas a seguir con el cuento de no meditar. O sea, toda la gente que tú admiras medita. ¿Por qué tú crees que vas a sobrepasar ese paso de la meditación? Y comencé ese proceso de la meditación trascendental, y fue hermoso, porque realmente pude sentir esta teoría o estas palabras que escuchamos en todas partes, que somos parte de Dios, o sea, tenemos a Dios dentro de nosotros, the source of the universe, somos creadores. O sea, pude realmente conectarme con esas vibraciones internas y entender que vamos por la vida buscando tanta vida cuando la vida máxima la tenemos dentro de nosotros. Nosotros tenemos todos los órganos espectaculares, o sea, colores, tenemos energía, tenemos procesos químicos, o sea, es la cosa más maravillosa que existe en el mundo. Y la meditación me ayudó a realmente conectar con esa parte mía, que me ha dado una perspectiva distinta de la vida. O sea, que me ha dado el permiso de entender, no puede ser que nosotros venimos aquí a sacrificar, no, al revés. Venimos aquí a disfrutar de la belleza del mundo, venimos aquí a ser parte de la vida. Pero es muy curioso porque el cerebro está diseñado para sobrevivir, ¿no? Y es el cerebro aquel músculo que tenemos que entrenar para aprender a vivir. ¿Y cómo se da ese entrenamiento? Sí se da, para mí, por medio de estar conmigo mismo. Porque claro, cuando te das cuenta que todos somos una belleza, porque todos somos vida, period, ya, lo dejas ahí, somos bellos porque somos vida, ya empiezas a sentir todas esas vibraciones y empiezas a desarrollar unas sensaciones tan ricas y empiezas a entender. Para mí ahí es donde empiezas a entender que es the bliss of life. Y no he encontrado otro proceso, he ido mucho a terapia, he aprendido muchísimo de mi ego, he hecho distintas sustancias, por ponerlos así, y la verdad es que no he encontrado algo más maravilloso que estar contigo mismo en un proceso de meditación y de silencio. Ayer, Mariam, justamente estaba hablando con una prima con la que tengo mucha comunicación y algunos de sus hijos están pequeños y habían tenido como ciertos accidentes, ¿no? De que se había lastimado la ceja y se le había rasgado y le habían cosido, luego la otra ceja y ya ves estos niños inquietos. Tú eres especialista en niños, ¿qué te digo? Entonces, ella en torno a toda la situación desde la pandemia ha ido creando como una ansiedad y no sabía lo que tenía. Y ayer me dio mucho gusto que me contó que está yendo a terapia y me mandó un audio con ondas Hertz, que tú sabes perfectamente cómo funcionan las ondas, con la glándula pineal y todo eso. Y al final me dijo, o sea, que fue a terapia, que el terapeuta le empezó a decir que inhalara, exhalara. Y al final era una meditación. O sea, lo que el terapeuta le está haciendo a mi prima es ayudándola a meditar para calmar su ansiedad.
Y yo Claro. pienso que cuando, como dices tú, la meditación es algo valiosísimo y en muchas partes y en muchos extractos culturales o sociales se ve mal visto cuando, porque puede verse como que estás en contra de la religión, ¿no? Mi mamá es una persona muy cuadrada y es como muy ortodoxa y la respeto y a veces a ella le cuesta como entender la forma espiritual en la que yo vivo, ¿no? En cómo yo, por ejemplo, veo a estas personas, como dices tú, que admiro, que las veo como al final como maestros espirituales, ¿no? Maestros en la vida, porque al final pienso que como todas las religiones son como un mismo Dios, ¿no? Al final de cuentas es el mismo creador, el mismo que te da a ti la vida, el que me da a mí la vida, el que le da a cualquier persona del mundo que tenga una creencia, ¿no? Entonces, ahora tocando este tema de la herramienta de la meditación, quiero saber cómo tú, Mariam, practicas esta herramienta de la meditación en tus días. O sea, quiero saber cómo lo pones en práctica, porque es muy bonito decir, sí, medito, pero a veces tú sabes que es súper complicado por la cuestión de la agenda, el trabajo, la familia y todo, darte un espacio para poder meditar. ¿En qué momento de tu día tú meditas? ¿En qué momento utilizas esta herramienta que te lleva a conducirte a conectar contigo mismo y con tu espiritualidad? Mira, yo lo hago en cualquier momento del día. El único Ujú. momento, los únicos 2 momentos del día que no se pueden hacer es después de comer o antes de dormir. No se puede hacer. La meditación está diseñada para que te dé energía, no para acostarte a dormir. Pero mira, Ujú. esto es muy importante que la gente entienda. Hay un mínimo número de tiempo que hay que meditar para poder sentir estas vibraciones hermosas que se sienten. ¿Qué pasa? El Sí. cerebro funciona con dos principios, el Ujú. miedo y la gratificación inmediata. Si tú Ajá. no le das al cerebro cualquiera de esas dos cosas, no va a responder tan fácil. Entonces, Ujú. claro, hay que entrenar el cerebro para empezar a sentir las vibraciones internas y la energía interna, que es una locura. O sea, es Ujú. una locura del más allá. Y es tan rico que quieres meditar. Pero para poder Ujú. llegar a eso, tienes que meditar, para mí, por lo menos son 20 minutos al día. Es casi Ujú. diario, no pasa nada si dejas 2 veces a la semana fuera. Yo me cancela un paciente, tengo un momento en mi casa y literalmente agarro, me conecto con un sonido de lluvia, yo tengo mi propio tantra y Ujú. me voy a esa sensación y claro, me voy dando cuenta que estoy más tranquila, me doy cuenta que es lo que realmente quiero, me doy cuenta que me comunico mejor con mis seres queridos, empiezo a respirar, y yo lo estaba hablando con una amiga, una respiración como de paz, mi respiración cambió. O sea, yo Ujú. antes respiraba y ansiedad, euforia, ¿me entiendes? Ganas Sí. de algo externo, tipo, quiero comer, quiero ir a rumbear, me quiero comprar algo, ¿me entiendes? Ujú. No, nada de eso hace falta. Cuando uno realmente respira desde ese lugar. Y Ujú. todo eso es un entrenamiento cerebral. El cerebro es un órgano lleno de muchos músculos, muchos músculos, que simplemente hay que entrenarlos. Lo que pasa es que uno tiene que confiar, uno tiene que Ujú. creer. Y tenemos el cerebro haciéndonos pensar que la magia está afuera. Entonces, claro, cuando tú empiezas a encontrar la magia adentro, empiezas a querer conectar con gente mágica. Ujú. Entonces Ujú. empiezas a conectar a gente que está buscando esa magia, que se cree esa magia y que es esa magia. Y ya empiezas a vibrar desde otro lugar. ¿Entiendes? Entonces ya las codependencias ya se van, ya empiezas Ujú. a dejar de pensar que es culpa del otro que estás mal y empiezas Ujú. a entender, ¿sabes? Esa narrativa que el cerebro te daba todo el tiempo de dónde realmente está la felicidad, que es afuera. Ujú. Y empiezas a darte cuenta que no, que la felicidad no está afuera, la felicidad empieza desde uno para un Ujú. encuentro hermoso con el otro, en donde nos potenciamos, ¿sabes? Y vivimos la felicidad juntos. Y sí creo, de verdad, y yo soy psicóloga y yo no doy clases de meditación, sí creo que es importantísimo llegar a la meditación para poder entender esas cosas que uno escucha por ahí, ese bliss of life, ¿sabes? Ese Ujú. Ujú. disfrute máximo de la vida. O sea, no Ujú. veo que uno llegue a eso sin eso. Ahora bien, sí me parece súper importante que entendamos nuestro ego muy bien. A mí me ha ayudado mi proceso ir mucho a terapia porque yo entiendo Ujú. perfectamente esos pensamientos adictivos, esas Ujú. historias falsas, esas creencias limitantes, Ujú. ¿sabes? Que me hacen pensar que yo no soy. Porque todo ese es el cuento, que yo no soy, nunca seré y nadie me Ujú. verá. Y ahí te quedas ahí todo el tiempo, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, claro, como yo soy, nunca seré y nadie me verá, me empiezo a comprar cosas, empiezo a hacer más dietas, trato de verme más bella, ¿entiendes? Sí.
y empieza uno a buscar, es que este tiene tal y tal cosa, yo no tengo, yo voy a ser feliz, yo necesito eso para ser feliz, ¿no? Entonces Ujú, empiezan los procesos comparativos, todos basados en la inseguridad, desde el ujú. miedo a la soledad. Y fíjate, Mariam, que la gente, como dices tú, cuando tú empiezas a trabajar del ego, que mencionas aquí algo súper importante, lo que es el ego, cuando empiezas a tratar de calmar ese ego y no hay que dejar como que se suba ese ego, empiezas como a liberarte de cosas, empiezas a ser tú mismo, empiezas a hacer las cosas más por ti que por el entorno, como lo decías en esta parte de este libro que nos vas a hablar ahora, que estás escribiendo, de este proyecto que tienes, esta parte de cómo la meditación te puede ayudar, el controlar tu respiración, cómo te puede ayudar a pasar de la ansiedad a la tranquilidad, del estrés a estar más tranquila, del miedo, o sea, te ayuda a controlar tus emociones, a controlar tu mente, y siento que la clave de todo es como dices, es como respiras. Muchas veces no sabemos cómo estamos respirando o no paramos a detenernos un tiempo a sentir nuestro cuerpo, a ver cómo estamos respirando, qué emoción estamos sintiendo dentro, y vamos, y muchas personas van llenando esos vacíos cuando no hacen como ese viaje de introspección. ¿Y qué pasa? Que lo llenan con compras, con adicciones, con ciertas cosas para adormecer esos vacíos internos que tienen. Y me gustaría, Mariam, porque tiene relación completa todo esto que estamos hablando con un proyecto que estás trabajando, el cual próximamente va a salir, y que se me hizo una genialidad porque es una novela o es un libro que está pensada en el futuro con lo que está pasando, relacionada con lo que está pasando ahora y con lo que se va a exponenciar en el futuro. Así que me gustaría que nos hablaras un poquito de ese proyecto para que la gente lo conociera. Bueno, esto se trata, estoy muy emocionada, no saben cómo me encanta mi novela, ya la estoy editando, o sea, no he escrito el capítulo final, estoy dándolo para al Ajá. final de todo. Y esta es una novela que se Ok. da en el 2050 de una mujer Ujú, casada, con hijos, en sus 40 años, tiene hijos ujú, pequeños, y trato de mostrar ujú, ahí un poco ese proceso de encuentro con la esencia, ¿no? Ese proceso que ujú, creo que nuestro se le va a hacer mucho más difícil en el futuro por dos componentes importantes que lo voy mostrando en el libro de una manera súper divertida, ¿no? No teórica. ujú, Que es la manera como nosotros estamos educando a nuestros hijos, que sigue siendo desde el privilegio, desde la culpa, desde la ujú, admiración, ¿no? Entonces, claro, me relaciono ujú, a mi hijo desde la obligación, mira, esto es lo que tienes que hacer, tienes que llegar a ser una persona independiente en base a los miedos y no en base realmente a que ellos conecten con esa esencia. Y ujú, por encima estamos viendo que los niños están en procesos donde el cerebro social está utilizado demasiado por culpa de las redes sociales. Nuestros hijos tienen mucho miedo al ujú, que dirán. Y por más ujú. y que pensamos que las redes sean más creativas, que sí creo que es el caso para algunos niños, yo creo que nuestros hijos están viviendo momentos de inseguridad en la que temen verse a sí mismos. Realmente mostrar su autenticidad por todos estos procesos, ¿sabes? Filtros de bellezas, de cirugías plásticas y el hincapié que le estamos Ujú, dando tan grande en nuestra sociedad a la belleza, al dinero, al estatus, a los numeritos, a la popularidad. Y ujú, queramos o no, somos muy vulnerables a eso. Nuestro cerebro está diseñado a que fácilmente, ¿sabes? Pensemos que lo que vemos, lo visible es lo que es, no lo invisible. Y la esencia al final es un proceso visible. ujú, Entonces, esta es una muchacha, ¿no? Que pasa por todo ese proceso en el que busca la sexualización, busca el ujú, dinero, el estatus, ser la mujer perfecta, la madre perfecta, ¿no? Como para poder sentirse llena. Y ujú, bueno, se siente vacía, se siente vacía, se siente vacía. Y bueno, sí, y encuentra el gran amor que le tumba todo porque dice, wow, esta persona no me ve, no me admira, me ama, me disfruta, ¿no? Y empieza ella ujú, a darse cuenta que por más y que tuvo, porque la idea de este libro también es poner a gente sana en el libro, no una ujú, persona que vivió una niñez ujú, loca y que tuvo no sé cuántos traumas, no, todos tenemos traumas, o sea, todos tenemos ujú, dificultades. Entonces está una niña que creció normal, en una élite, tenía plata, ¿sabes? Porque la gente también cree que la gente que tiene plata no tiene problemas, entonces la idea de esta ujú, novela es desmitificar muchos de estos aspectos y cómo simplemente parte de ser ser humano implica
pasar por un proceso de sufrimiento para encontrarte a ti mismo, ¿no? Entonces, como vemos como ella pasa por ese proceso de sufrimiento en la que por más y que es una persona hermosa, bellísima, con un montón de cualidades, no se conoce, y donde cuando se va descubriendo va encontrando una vergüenza dentro de ella. Y bueno, la idea de este libro un poco es abrirle los ojos a la gente, para mí, a que Ujú, no se quede en el status quo, a que ujú, quieras más, no te sientas culpable porque, ay, no, mi vida está bien. No. ujú, ¿Sabes cuántos matrimonios no hay en el mundo en el que, ay, bueno, sí, todo está bien, pero realmente tus hijos no están viendo el amor? ujú, Lo que están viendo es un compañerismo, es un compartir, pero no el amor. Entonces, ujú, parte de esta novela es mostrar y volver a la idea de cómo el amor, ¿sabes? Tenemos que volverlo a traer a la vida, desde el amor propio, del amor al otro, la conexión real desde ese lugar y no desde el miedo, que creo que ujú, no nos damos cuenta cómo lo llevamos a cabo de una manera demasiado automática. Y ujú, bueno, y proponiendo también como la idea de mezclar la tradición con lo nuevo. ujú, No, porque esto es una mujer que hay mucha infidelidad por todas ujú, partes, ¿no? ujú, Entonces ese tema se habla ahí también, ¿no? Y ujú, cómo tratar la infidelidad desde un lugar, desde la compasión y la empatía y desde el ujú. entendimiento de que viene de un sufrimiento, y cómo utilizar el amor para poder resolver ese tipo de situaciones. Qué interesante, Mariam, esta parte, porque al final cuentas la historia de una mujer actual con todo lo que está viviendo, con todo este tipo de sociedad materialista que te Ujú. exige, que te lleva hacia un estilo de vida donde te pierdes, donde terminas siendo otra cosa que en realidad no es tu esencia. O sea, ¿cuántas veces vemos a personas, como decías, con mucha fama, con mucho dinero, y se pierden en eso y pierden su esencia y dejan de ser ellos y luego sienten una insatisfacción, aunque lo tienen todo, sienten una insatisfacción y lo vemos que terminan quitándose la vida, los vemos metidos en drogas y que terminan todo lo que lograron por llevarse a seguir eso que la sociedad a veces te va orillando, te va empujando, pero es ahí donde tienes que poner como un alto y pararte y decir, o sea, ¿qué soy yo? Y te quiero preguntar, porque esta historia da para mucho, ¿no? Para muchos temas, porque tocas de todo y es como algo al futuro. Y las personas que nos están viendo, que tienen hijos, es un poco de lo que sus hijos podrían estar viviendo en el 2050, ¿no? Ya cuando sean adultos. ¿Cómo se puede evitar con una educación, como decías tú, con herramientas desde niños para que lleguen a ser esclavos de la sociedad, se podría decir, o lleguen, o no pierdan su identidad, no pierdan como esa conexión con ellos mismos? Pero antes de eso quiero decirte cómo conectar con tu esencia, cómo no perderte en lo que tú eres, cómo rescatar lo que somos en esencia, en el alma, que muchas veces tenemos, como te digo, muchas máscaras que nos impiden mostrarnos al mundo por miedo, por inseguridad, por falta de autoestima o autoconocimiento, mostrarnos como quienes somos porque pensamos que vamos a ser rechazados o vamos a ser, no sé, no aceptados en general. Sí, esa es una muy buena pregunta. O sea, ¿quién es el que llega a decir, ok, sabes que no puedo seguir viviendo así, no estoy viviendo desde mi verdad, ¿no? Y creo que pasan en dos circunstancias diferentes. Creo que Ujú, pasa aquella persona que tuvo mucho trauma, ¿no? ajá, Automáticamente le toca eso. ujú, ¿Cómo definimos trauma? Yo defino trauma como un proceso de pérdida, ¿sabes? De ujú, pérdida de tu inocencia, de pérdida, ¿sabes? De lo que pensabas que podía ocurrir, ¿sabes? Es como ujú, que de repente perdiste la noción del futuro, o sea, como que pasó ujú, algo que te movió y dices, ujú, wow, la vida no va a ser como yo pensaba que sería, ¿no? ujú, Y luego creo que le pasa también a gente que llega a ciertos niveles de conciencia y ujú, de madurez y de insight que dice, ya va, un segundo, ujú, ¿sabes? No, esto no es así, ¿no? O sea, creo ujú, que pasa en esos dos lugares. Veo ujú, que hay mucha gente que de verdad tiene una vida muy sencilla, muy tranquila, muy simple y no tiene esa ujú, necesidad. Y sabes ujú, qué, también yo creo, César, que está bien, ¿sabes? Yo no creo ujú, que todo el mundo tiene que pasar por ese proceso es muy complicado. La gente que pasa por ese proceso deja relaciones a gente que ama, se ujú, divorcia,
¿Sabes? A veces le hace daño hasta a los hijos, ¿no? Ujú, Porque de repente se convierte en otra persona y no está dispuesta a amar a los hijos de la manera como siempre ha querido amarlos. O sea, ujú, es un proceso bien duro, ¿no? Cuando uno empieza realmente a conectarse, porque te das cuenta de muchas cosas y de los dolores reales del alma y de ti ujú, misma. Entonces, no, sinceramente no creo que es algo que es para todo el mundo. ujú. No creo que todo el mundo viene a llegar a ese espacio. Ok, no todo el mundo viene, como dices, a ese, se podría decir como ese espacio, ese momento, ese despertar. Y yo te quiero preguntar algo, Mariam, algo más personal. ¿Qué es eso, Mariam, que tú tienes que sabes que que eso que tienes, que hagas lo que hagas, va a salirte bien o vas a salir bien librada de esa situación? Algo infalible que tú tienes, que siempre, mientras te acompañe, te va a ir bien. Sí, no sé si me explico, como esa Te arma secreta explicas que tú tienes, perfecta. Yo te digo una como cosa, eso. yo Dime. no le, honestamente, ¿sabes? Y creo que nací con eso y le doy gracias Ajá, a Dios. ajá, No le tengo miedo a fallar. O sea, de honestidad, ¿sabes? Como que siento que la palabra fallar no existe. O ujú, sea, todo es una experiencia, todo es ujú, una experiencia para aprender, para conocerte, para explorar. O sea, yo no creo que las oportunidades se acaban, para nada. ujú, O sea, yo creo que una cosa te da la otra, te da la otra, te da la otra. Siempre y cuando tú estés en movimiento, yo creo que ujú, todo está bien. El problema es cuando te sientes paralizado. El problema es cuando estás paralizado. O sea, yo prefiero estar ujú, en movimiento y fallar a estar ujú. paralizado y sentirme exitoso. Y ahora que hablas de fallar, ¿tú cómo te llevas con el fracaso? Me llevo buenísimo, de verdad. O sea, tipo, es que yo creo que soy un poco masoquista, te voy a ser honesto. O sea, yo vengo, Ujú, ¿sabes? De ser masoquista, ¿sabes? ujú, De sacrificar, de la culpa, ¿no? Entonces, es muy ujú, curioso porque yo creo que al final todas las cosas que nosotros tenemos son buenas y malas. Entonces, así ujú, como la culpa me ha llevado a mí probablemente a dejar de aprovechar, ¿sabes? Mi vida, que sí creo ujú, que viene con muchos privilegios. ¿Sabes? ujú, Por un lado, por otro lado, esa misma parte me ha dado las herramientas para estar tranquila con el sacrificio y si fallé o no fallé, o si fallo y tengo que trabajar más duro, como que no me importa, ¿me entiendes? O sea, poder estar ujú. consciente de que nada de lo que uno tiene es malo ni bueno. O sea, todos son herramientas que vamos usando para seguir, para mí, aprendiendo a vivir. O sea, yo creo que vinimos a aprender a vivir. Ya el cerebro sabe sobrevivir, es su Ujú. naturaleza. Y lo lindo es aprender a vivir. Hablabas del miedo, María, y hablabas de esta parte de aprender a perderle el miedo al miedo, ¿no? ¿A ti qué te da miedo? ¿Qué en tu vida, qué es algo que pasa por tu mente y que te da miedo? ¿Cómo te manejas ese miedo? ¿O has dejado de hacer algo por miedo? Sí, sí, sí. Mis hijas para mí. O sea, yo creo que cuando uno es mamá, Ujú, ¿sabes? Es muy impresionante que lo que más te da miedo son tus hijos, ¿no? ujú, Y yo sí estoy muy consciente de eso. O sea, de todos los pasos que yo doy, siempre pongo a mis hijas por delante, no importa cuándo me entregan mi esencia, ujú, ¿sabes? Yo creo que hasta que mis hijas no sean 100% grandes, eso sentir, esa libertad. O sea, yo a veces digo, uy, ¿qué sería de una vida sin hijos? No, me lo ujú, pregunto, ¿no? O sea, ¿cómo ujú, viviría uno una vida sin hijos? ujú. Para mí, mis hijos van por delante, por delante. Mariam, a veces como tú como terapeuta, evidentemente por tu preparación, por todo el camino recorrido, por todos los pacientes que vas teniendo, vas obteniendo a veces mucho aprendizaje de tus propios pacientes, ¿no? Tienes herramientas que vas aprendiendo por tu preparación como psicóloga. Estas herramientas obviamente te hacen llevar una vida más llevadera y lo que haces es que se las compartes a las personas que tú atiendes en terapia. Y quiero preguntarte pero al final eres humana, o sea, al final eres humana, no por ser psicóloga no pasas ciertas crisis, no te libras de la ansiedad, del miedo y todo eso, ¿no? Porque a veces piensan que los psicólogos, como ya saben muchas herramientas, ya no pasan, pero al final son humanos, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento, María, más difícil que has tenido que pasar en tu vida? Esa pregunta está muy difícil. Te regreso, mira cómo es mi mente, ¿no? Me cuesta Ujú, aceptar que yo he tenido un momento difícil. Me ya, cuesta aceptar que he tenido un momento difícil. O sea, tú me haces esa pregunta y me cuesta responderte.
siento que yo no he tenido un momento difícil y probablemente he tenido momentos difíciles y, mm, y no puedo terminar ni siquiera de verlo. O sea, tuviese que sentarme 10 minutos a pensar, a recordarme cuál fue mi momento Ajá, difícil. O sea, esa es ajá, parte de mi ser que mucha gente diría, wow, qué chévere, qué bueno, qué suerte tienes, ¿no? ujú, Sí, no, ujú. porque mi dificultad más grande es conectarme con mis necesidades al Ok. final. Y al final te cuesta quizás ver cuál fue el momento más difícil por esta mentalidad que tienes, ¿no? Quizás por esta mentalidad positiva, por esta mentalidad echada para adelante. Pero te lo quiero entonces cambiar. ¿Cuál ha sido la lección más importante? Porque a veces los momentos difíciles nos dan lecciones y quizás que preguntarte cuál es la lección más importante que has tenido en tu vida o qué fue ese momento que te dio una lección muy importante en la vida. Cada quien es responsable de su vida. O sea, yo creo que yo vengo ahorita viéndolo, o sea, mis padres se divorciaron hace poco, de grandes, ¿no? Y yo siempre fui muy, muy atada, o sea, a los dolores emocionales y mis Ujú, padres hicieron lo mejor que pudieron y bueno, no tenían la relación más bonita del mundo y por eso se divorciaron, así de sencillo, ¿no? ujú, Eh, y claro, yo estaba todo el tiempo tratando de rescatar esa relación, ¿no? Rescatándola, rescatándola, rescatándola. ujú, Y no llegaba a ninguna parte, era imposible, era una niña pequeña, o sea, uno puede estar rescatando lo del otro. Y eso fue ujú, lo que yo creo que, lo que yo me digo a mí misma todo el tiempo y más como psicóloga, ujú. porque hay que aprender a acompañar, no a rescatar. O sea, creo que uno de los problemas más grandes que tenemos en la humanidad es que queremos rescatar, queremos ser el superhéroe. ¿Por qué? Porque no quieres ser ni víctima ni agresora. O sea, quieres estar allá de arriba, ¿no? Y al final todo viene del juicio, del qué dirán, cómo me verán, ¿no? Ujú. De ese miedo a la soledad, o sea, de ese miedo que probablemente esa niña sentía que sus padres se separen, qué va a pasar con ella. Y de mis lecciones más grandes que tuve que aprender, ¿sabes? En dejar a mis padres en su proceso y que ellos se traten como se quieran tratar y fue esa, es por más y que esto me daba mucho dolor a mí, ¿sabes? Ver la dinámica. Gracias a Dios hoy en día estamos en tanta paz, nos fuimos de viaje juntos, ¿sabes? Mi mamá en un cuarto, mi papá en otro, mi hermano, nosotros, después algunos años y fue hermoso. Eh, es de que cada quien tiene que pasar por su proceso y uno puede estar acompañando al otro, pero cada quien tiene que sufrirla para aprender. Cada quien tiene su lección que aprender en la vida y en este caminar, ¿no? Llamado vida. Hoy en día, cada vez vemos más diversidad, ¿no? Que la gente siente, ya antes era o eres hombre, mujer, hetero, y había como dos o tres clasificaciones. Ahorita ya vemos muchísimas clasificaciones y quizás tú en terapia te enfrentas con muchas situaciones en esta parte de las preferencias. ¿Tú cómo ves toda esta diversidad de preferencias que hoy más que nunca están saliendo a la luz y que para muchas generaciones como son la de mis papás o tus papás puede ser difícil comprender que hay personas que no se identifican con un sexo, con una preferencia y que tienen sus propias preferencias o tienen sus propios cambios dependiendo el momento que están viviendo en su vida? Mira, yo lo que estoy viendo ahorita que me da mucha pena, ¿sabes? Es Ujú, que hay un problema grandísimo entre los hombres y las mujeres. O sea, ujú, yo digo que hay una crisis en la heterosexualidad muy grande y me da mucha ujú, tristeza. ujú, Porque yo al final lo que siento y la razón por la cual yo hablo de esta pansexualidad es que ujú, yo creo en lo femenino y masculino, pero no desde el órgano cerebral, desde el órgano sexual. Yo creo que es ujú, desde la energía. ¿Sabes? Todos cargamos energías femeninas y masculinas. Y poder llegar a ese balance para el ujú, mundo es demasiado importante. ujú, Y vivimos, y creo que estamos muy desbalanceados. O sea, viene un movimiento femenino muy grande y el hombre le está causando mucha inferioridad y mucha inseguridad. Porque no quiere aceptar su propia feminidad, para mí. Yo creo que si el ujú, hombre sería capaz de aceptar más su feminidad y no estaría luchándola tanto, y la mujer dejaría de venir desde un lugar de víctima, y no un lugar de ujú, víctima, de que a mí me maltrataron y me hicieron esto, y el hombre solo quiere sexo, entonces me sexualiza, entonces por eso la revancha viene, entonces yo le voy a quitar lo material mientras que a mí me están sexualizando, ¿no? Entonces ujú, estamos, y lo veo, a mí me encantan mis pacientes
homosexuales en sus relaciones, porque ellos ya tuvieron que sanar un montón de cosas y se ven de tú a tú más. Entonces son capaces de amarse más que muchas de las parejas heterosexuales que yo estoy viendo. Entonces, claro, yo lo que yo estoy viendo es, y lo pongo en mi novela ahí, desde la tía loca de Natalia, ¿no? Que tiene mucho de mi pensamiento. Yo estoy viendo que si queremos seguir evolucionando y teniendo hijos, ¿sabes? Vamos a tener que entrar en ese espacio en el más de la pansexualidad es el amor, no tanto es de la sexualidad, porque tener hijos solo es muy difícil. Entonces la gente no se quiere casar, pero el instinto maternal al final existe con el paternal, o sea, la necesidad de procrear. Entonces, claro, viene capaz la necesidad de procrear con un amigo, con una amiga, y ya es porque nos amamos y queremos, ¿sabes?, hacer una tribu juntos, y capaz no viene desde ese mismo lugar de la monogamia, desde el matrimonio, cosa que en mi libro quiero destacar, lo pongo como algo muy sacro. O sea, por más que está esta infidelidad, ¿sabes? Como que yo quiero que la juventud entienda que pare de pensar que el matrimonio no sirve para nada porque es difícil. Sí, es verdad que el matrimonio es difícil, pero trae cosas espectaculares y trae cosas bellísimas. Pero yo creo que si uno fluye más desde la esencia y no tanto desde este proceso pornográfico que está toda nuestra sociedad envuelta. Entonces yo, ¿sabes? Por eso yo hablo de la palabra pansexual, ¿entiendes? Porque claro, me encuentro con mi esencia y desde mi esencia busco a la otra persona, ¿ok? Balanceando mis energías femeninas y masculinas y logrando, ¿sabes?, conectarme desde allí para poder sanar, yo creo, todo ese trauma que tenemos, esa guerra de sexos que hay, porque sí siento que hay una guerra, ¿sabes?, una crisis fuerte de la heterosexualidad, de competencia, ¿sabes? Y me da mucha lástima, o sea, no sabes, me da mucha tristeza ver cómo estamos perdiendo eso, pero por el otro lado yo lo veo como una oportunidad para rescatar, esa es la otra parte, para rescatar esta nueva concepción de vida que los jóvenes nos están trayendo, porque este escándalo, yo la llamo la revolución sexual, no una crisis, una revolución, ¿sabes? Teniendo distintas sexualidades como loco, porque claro, se están tratando de hallar, que al final eso es simplemente una etapa. Para mí va a ser un proceso más de fluidez, ¿sabes? De regreso, según tu esencia, según la conexión que necesites en ese balance femenino y masculino que tú estás buscando. Y como dice, me encanta este término, Mariam. ¿Cómo lo ves tú? Porque al final es más un tema energético de tu esencia, de tu alma, y entender que el alma, como dices tú, es pansexual. Tenemos masculina y femenina porque venimos de hombre y de mujer, ¿no? Y tenemos esa dualidad interna. Y verlo como esa parte, como siento que tú lo ves como una parte, esa dualidad sagrada, ¿no? De decir, tenemos de ambos sexos, somos uno mismo, pero a la vez tenemos esas dos dualidades dentro de nosotros. Y esa parte, Mariam, también que rescatas del valor del matrimonio, que se ha desprestigiado tanto y que no sé, se ha perdido un poquito el valor del matrimonio, y que tú lo rescates en tu libro como un tema fundamental en esta historia, me parece como que le das el volver a voltearlo, a ver como lo sagrado, como pues esa conexión, como dices tú, de almas, ¿no? Ese vínculo que se genera energético dentro del matrimonio. Bueno, no, ¿sabes? Y también, obviamente que para lograr eso vamos a tener que esas premisas que no nos están ayudando, ¿no? Como que el matrimonio es para siempre. ¿Sabes qué? Capaz la juventud tiene que empezar a entrar al matrimonio desde un lugar de que no es para siempre, es una etapa, porque queremos construir algo juntos. Y está bien si capaz no queremos estar el resto de nuestras vidas uno con el otro, está bien, pero no por eso voy a dejar de trabajarlo. O sea, yo tengo en mi práctica mucha gente que dice, pero si igual me voy a divorciar. Ajá, pero ¿por qué no puedes hacer lo mejor de ti con esa persona, aunque te vayas a divorciar, ¿no? Entonces, claro, hay que trabajar muchas de esas premisas para también lograr de que el matrimonio se mantenga como una posibilidad en la conexión entre dos seres humanos. Y se construye, como dices tú, o sea, se trabaja y se construye día a día cuando quieres formar algo, construir algo con otra persona, sin importar Total. la preferencia ni el sexo. Mariam,
has tocado ciertos temas y quiero tocar ya para casi finalizar nuestra conversación. La parte, a mí me interesa saber cómo percibes la muerte, ¿no? Estamos hablando de la vida, desde que nacimos, todos los vínculos que creamos, estamos haciendo o sea, como que hemos fluido así, ¿no? Comenzamos como desde que nacemos a todos los vínculos que se crean durante la vida y quiero concluir cómo tú percibes la muerte. Tú sí eres profundo, César, de verdad. Yo no me esperaba que tú me ibas a hacer todas estas preguntas acá. O sea, me agarraste fuera de base, pero para arriba, para abajo, para adentro, para afuera. Hombre, o sea, pero bueno. Este, tú sabes que, o sea, yo soy creyente en la reencarnación, firme creyente en la reencarnación. O sea, para mí ni lo dudo por un segundo, ¿no? Entonces se me hace mucho más fácil ver la muerte, ¿sabes? Como un cambio, ¿sabes? Un cambio, ¿sabes? Necesario de evolución. O sea, lo veo como un proceso realmente evolutivo. Obviamente que perder a alguien que amas es durísimo. O sea, no hay nada para mí más doloroso que querer amar a alguien que no esté disponible. ¿Sabes? Para mí la muerte a nivel de dolor emocional es eso. O sea, que te puede pasar que la persona se murió, no quiere o no es recíproco en la relación. Pero esa sensación de amar y que no puedas darle ese amor a alguien es demasiado doloroso, ¿no? Y en ese dolor, para mí está mucho el crecimiento personal, ¿sabes? Es decir, ok, ¿cómo agarro este dolor y me encuentro con mi fragilidad? Y me encuentro con mi necesidad. Y me encuentro con mis inseguridades, en donde tengo que aprender a amarme a mí misma también, así como deseo amar al otro y le quiero dar todo al otro. Tengo que aprender a dármelo a mí misma para volver a ser capaz de darle ese amor a otro ser humano. Entonces, claro, creo que para mí, yo de verdad, yo vengo al mundo y para mí todo es una enseñanza. O sea, todo es una enseñanza y encuentro en mi práctica que la gente que lo ve desde esa perspectiva es capaz de ser más feliz. ¿Sabes? Entonces tú dirías, bueno, pero ¿cómo sabes que es verdad o mentira lo que tú dices? No lo sé, pero me da felicidad. Mientras que a ti te dé felicidad tu filosofía, ¿qué importa? Sí. ¿Sabes? Es lo que yo creo, o sea, en este programa siempre les digo, o sea, ¿qué importa en lo que tú creas? ¿Qué importa? ¿Cuáles son tus ideales, tu creencia, tu forma de vestir, tu preferencia? O sea, ¿qué importa? Lo importante es que tú te sientas conectado contigo mismo, que tú te sientas feliz, que tú te sientas pleno y que tengas un sentido en la vida. Porque, María, sabemos que después de la pandemia y sobre todo en la adolescencia y en ese crecimiento, y también en la parte adulta, muchas personas pierden el sentido a la vida porque volvemos a lo mismo, porque pierden su identidad, porque vivieron toda su vida cumpliendo los sueños de sus padres, cumpliendo los proyectos familiares, cumpliendo algo que no era de ellos, algo que no quisieron hacer y se les pasa la vida y cuando voltean atrás el tiempo les queda corto y desperdiciaron su juventud siendo algo que no querían ser. Y muchas personas me lo dicen, personas mayores, me arrepiento de haberle dado tanta importancia a la sociedad, de haber hecho lo que mis papás quisieron que hiciera y no hice lo que yo quería hacer con mi vida, ¿no? Y muchas personas pierden el sentido a vivir o muchas personas ahora en la adolescencia con todas las situaciones que están pasando emocionales en el mundo, que se han expandido la salud, o sea, los problemas de salud mental, han perdido sentido a la vida. ¿Por qué? Porque están pasando quizás por un momento oscuro, llámese depresión, ansiedad y tantos problemas que existen mentales ahora en el mundo y que cada uno se especializa y que cada uno tiene su tratamiento. Pero yo quisiera, tú como terapeuta, Marian, para cerrar este podcast, ¿qué mensaje les darías a todas esas personas que nos están escuchando que han perdido ese sentido a la vida, que han perdido esa alegría, han perdido ese disfrute, que simplemente están viviendo en automático, que están trabajando porque trabajan, van al gimnasio o sea, que están viviendo la vida en automático, pero no lo viven con esa chispa que necesita el alma para tener esa alegría y eso que necesitamos para sentir vivos y para vivir la vida como la tenemos que vivir, porque tú dices, venimos a esta vida a aprender, a disfrutar y hacerlo, esa misión que tenemos que hacer. Tú que crees en la encarnación, porque ya te viene otra vida donde tú tendrás otra misión y tendrás que hacer lo mejor que te toque hacerlo, ¿no? ¿Qué les dirías a esas personas? Yo les diría que tienen que creer en la magia, porque cuando tú estás en ese estado no hay esperanzas, ¿sabes? No hay la posibilidad de que algo bueno venga.
Entonces, claro, tienes que creer en magia. Entonces, el primer paso es creer que la magia existe, que aquello que no es visible va a llegar y lo vas a sentir, ¿no? Y esa es la primera parte, porque lo que creemos, vemos. Si no crees, no ves. Entonces, si tú ya estás en un estado que al final el cerebro te hace ver lo que no existe, porque el cerebro ve desde el ego, no ve desde los ojos, no ve desde los sentidos. Nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros estamos constantemente anticipando el futuro. Eso es lo que estamos haciendo. Yo me muevo por medio de un proceso anticipatorio, no por medio de un proceso de observación. Entonces, claro, si empiezan a creer en la magia va a llegar. Va a llegar. Entonces, claro, no es luchar tanto la sensación de impotencia y desgane, porque es que no es por ahí, ¿sabes? Es al revés. Uno empieza a ver la magia de la vida y buscarla, y mientras nuestro cuerpo se va llenando de esas sensaciones positivas, automáticamente el cerebro responde a pensamientos positivos. El poder de la mente. Qué importante. Maríam, y para todas las personas que nos escuchan, que quieran saber un poquito más de ti, ¿nos puedes decir cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde pueden encontrar información tuya? Y si pueden tener alguna terapia online, porque nos ves muchas personas de muchas partes distintas que no están en Miami, donde tú te encuentras. Y también que nos digas cuándo sale tu libro y dónde se va a poder adquirir o cómo pueden conectar contigo. Chévere. Bueno, Instagram es como que la plataforma donde estoy. No tengo capacidad mental de estar en 100 plataformas, la verdad, más allá de mi capacidad. Me gusta demasiado vivir la vida, ¿sabes? Real, la 3D, como llamo yo, porque esto también es real. Yo llamo la 3D. La verdad es que en términos de verme como psicóloga, no estoy tomando gente nueva por un montón de tiempo. Pero si les interesa mi información que doy, está en Instagram, mi libro, si Dios quiere, en el verano creo que sale la primera parte, o sea, el primer libro, que quiero que lo lean 200 personas, 200 copias limitadas, para que me den como que feedback para mejorarlo para después. Y yo creo que el libro como tal va a salir ya al 100% en enero del 2023. Ok, muy bien, Maríam. Pues, Maríam, agradecerte tu tiempo. Espero tener un libro de esos 200 que van a salir para poder leerlo. Cuando tú me contaste esta historia me pareció muy, muy interesante porque se tocan muchos temas. Y agradecerte tu tiempo porque al final, como siempre les digo, es lo más importante y valioso que tenemos, el confiar en este proyecto, en este podcast y compartirte, porque al final esta conversación fue profunda y, como te dije, no había un guión. Fuimos fluyendo y hablamos lo que teníamos que hablar. Hablamos lo que teníamos que hablar. Qué belleza, qué belleza. Así que muchas gracias. Eres lo máximo, César. Gracias por existir, gracias por hacer esto y gracias por darle la oportunidad a muchos, ¿no? De encontrar la profundidad, el cambio, la autenticidad, ¿sabes? Y la esperanza de que la vida siempre puede ser más bonita de lo que es hoy. Así que te agradezco muchísimo. Y te mando un beso muy grande y gracias a todos los que nos están escuchando por aquí también. Y bueno, espero volver a hablar de pronto. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en vivo, que nos están escuchando una semana más. Y bueno, esto fue Hablemos Aquí Ahora con la doctora Maríam Dunn. Así que muchas gracias. Gracias, Maríam. Bye.